En el año 2013, el total de presuntos responsables de cometer delitos del Fuero Común en Jalisco fue de 177,000 personas, de los cuales 47.5% son jóvenes. Muy buenas tardes, bienvenidos a ¿Y tú de qué quieres hablar? Mi nombre es Mónica Gudiño y el día de hoy tenemos un tema que es muy interesante, todos alerta, prestando atención, porque esto nos corresponde a todos socialmente. El tema del día de hoy es adicciones y delincuencia en los adolescentes. ¿Cómo podemos hacer para prevenir que esto vaya en aumento? Lo estoy diciendo de esta manera porque el prevenir que ocurra pues sería muy ambicioso, porque sabemos que esto es un trabajo de vida, va a mediano y a largo plazo, pero por supuesto que podemos prevenir, podemos estar con actividades que sean auxiliares en qué está pasando con nuestros jóvenes y que esto, asumiendo la parte de responsabilidad que nos toca, ayudar a que sea cada vez menos y bueno, en mucha comunicación con nuestros jóvenes. Para hablar de este tema tengo el gusto de tener como invitado al psicólogo David Mercado Prieto. David, además de ser un muy buen amigo desde hace mucho tiempo, en un ratito vamos a sacar cuentas, sí, bastante, bueno, simplemente estábamos calculando que tenemos más de 10 años que no nos veíamos, entonces imagínense nada más. Bien, David es coordinador del programa para la prevención de las adicciones y de la violencia en adolescentes y jóvenes, brigadas juveniles del OPD, Servicios de Salud del municipio de Zapopan. Es además profesor investigador del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. Es maestrante de la maestría en Gestión y Políticas de la Educación Superior, becario de CONACYT para el curso de la currícula de dicha maestría. Especialista en Educación Media Superior, línea 1, competencias docentes para la Universidad Pedagógica Nacional, sede en Ajusco, en México, Distrito Federal, profesor de Educación Media Superior, acreditado por CERTIDEMS, y certificado por PROFER-DEMS del Sistema Nacional de Bachillerato SNB. Bienvenido, David. Muchas gracias, Mónica. Pues antes que nada agradecerte por el espacio que nos das, porque de alguna manera nosotros pensamos que lo poco que podamos hacer para poder enfrentar este tipo de problemáticas sociales que obviamente no son nuevas, pues bueno, todo lo que podamos hacer y los espacios que podamos tener, el mayor impacto que podamos lograr, sí, es muy importante para nosotros. Bien, muchas gracias David por estar aquí. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al 36 40 21 31, 36 41 74 14, porque nos interesa mucho su opinión. Queremos que ustedes nos compartan qué situaciones reales están viviendo, cuál es su opinión al respecto. Y para esto les tengo una pregunta a nuestros radioescuchas. Quiero que por favor ustedes nos comenten si consideran que las condiciones de vida de un adolescente lo llevan a las adicciones y a cometer delitos. ¿Tendrán las condiciones de vida todo este peso que creemos la mayoría para que caigan en este tipo de conductas? Condiciones de vida que pueden estar aquí incluidas, pues qué pasa con el entorno familiar, qué pasa con la cantidad de violencia que se vive en este entorno, en sus colonias donde ellos están desarrollándose, si la comunicación con sus padres está siendo adecuada, qué tanto influye esto. Les recuerdo teléfonos donde pueden dar su opinión: 36 40 21 31, 36 41 74 14. Y David, pues lo primero que quiero preguntarte, que hagas favor de comentarnos, es si hay una tendencia más fuerte a que los adolescentes, pensando en este margen de edad, caigan en estas conductas. No sé si quieras comentarnos primero qué pasa con adicciones, luego qué pasa con violencia, como tú te lo quieras manejar, pero ¿sí son efectivamente los adolescentes más propensos a caer en ese tipo de conductas? Sí, claro que sí. Los adolescentes, precisamente por sus características propias del desarrollo psicoevolutivo de su edad, son más propicios a caer en este tipo de situaciones problemáticas, porque estamos entendiendo que ellos están pasando de la etapa de la niñez a la etapa de la juventud, o sea, están en el proceso de transformación, sí, de convertirse en adultos, ¿no? Sí. Y sabemos que la niñez está caracterizada de manera muy predominante
por lo que nosotros los psicólogos llamamos como pensamiento mágico. Es un tipo de forma de razonamiento que se basa mucho en que el adolescente cree que las cosas ocurren y ocurren siempre para generarle a él, digamos, una situación de felicidad, ¿no? O sea, en el pensamiento mágico las cosas se resuelven solas. Y está ligado, perdón que te interrumpa, a la creencia de los niños a que no hay consecuencias de sus actos, ¿no? Exacto. O consecuencias definitivas. Así es, precisamente eso es lo que vuelve más vulnerables a los adolescentes. Esta falta de experiencia de situaciones de la vida que les impide tener una referencia de las consecuencias que puede tener involucrarse primero en cualquier fenómeno adictivo o en cualquier comportamiento adictivo, y número dos, posterior a ello, involucrarse en alguna situación de violencia que posteriormente se pueda transformar en una transgresión de algún tipo de delitos, ¿no? Sí, claro. Y aquí con lo que acabas de mencionar me genera una duda que creo que puede ser interesante para la gente que nos escucha. Bueno, para mí también, pero también para la gente que nos escucha, que sería muy bien. La parte de las adicciones, efectivamente en su totalidad o en la mayoría de los casos se vincula con temas de violencia. O sea, sí pasa así, que el hecho de que una persona esté viviendo una adicción, que esto se vincule siempre con violencia. No necesariamente, y va a depender del tipo de adicción del que estemos hablando, ¿no? Las que tradicionalmente podemos decir sí se llegan a vincular con fenómenos de violencia son aquellas adicciones que están que son resultado o que su objeto de adicción es precisamente las drogas que llamamos legales y las drogas ilegales, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuáles serían unas y otras para tenerlo más claro? Las drogas que llamamos legales, que son las más peligrosas, porque de alguna manera las consideramos como la puerta de entrada para el consumo de otras drogas, es el alcohol. En este caso tenemos también el tabaco, sí, y tenemos también el consumo de café, la cafeína. Y ahora dentro de esas drogas legales que incluso no están legisladas, no hay un mecanismo legal que las controle, son las que llamamos bebidas energetizantes. Sí, claro. Que contienen taurina, contienen cafeína y una serie de componentes adictivos. Sí, hasta, bueno, sin satanizar por supuesto ningún tipo de sustancia, pero ahí está incluido ginseng también y bueno, que por sí mismas no es que sean negativas, el problema es cómo se está utilizando este tipo de sustancia. Porque de alguna manera tienden a utilizarse como un mecanismo que viene a resolver una serie de problemáticas de manera, ahora sí que vinculada a lo que comentábamos, casi de manera mágica, ¿no? Entonces la gente de alguna forma evita la situación de frustración y sobre todo la dificultad. O sea, sabemos que todo en la vida nos va a costar y más resolver los problemas, ¿no? Entonces como que evitamos esa parte de esfuerzo a través del uso de este tipo de cosas, ¿no? Sí, es delicado y bueno, yo creo que como psicólogos también podemos ver obviedades en esto, pero aún así, bueno, como cualquier ser humano, tenemos que prestar atención a cuáles son las situaciones de fondo con esto, porque nos puede parecer inocente. Los que son estimulantes, la cafeína, la taurina, acabamos de mencionarlos, pero ¿por qué necesito estar más estimulado todavía? O sea, ¿qué está pasando? Y esto ya viéndolo desde la parte conductual, con la cantidad de trabajo que estoy adquiriendo, cómo estoy administrando mi tiempo, las responsabilidades, qué tan... Y que ni siquiera es que la gente tenga mucho trabajo, digo, no en todas las ocasiones, yo sé que hay situaciones en las que sí, pero yo siento que está mucho más ligado a cómo estamos haciendo administración de nuestro tiempo, o sea, cómo flojeamos mucho tiempo y luego queremos saturarnos en el último minuto con la solución de todas las actividades a las que nos comprometimos. Y algo que yo noto cada vez más, o sea, es más evidente para mí, el cómo nos saboteamos, ¿no? O sea, el cómo vamos postergando para
confirmar nuestro victimismo en es que checa qué tan ocupado estoy y qué estoy haciendo, o cómo me tortura mi jefe, o los maestros, ¿no? Si estamos hablando de adolescentes, y va el maestro, cómo el maestro me está dejando esta carga de tareas. Y sobre todo ahorita que estamos cerrando los semestres en los sistemas escolarizados, los chavos sufren altos periodos de estrés, de ansiedad, incluso muchos de ellos pues llegan a deprimirse porque las exigencias que tenemos los maestros son las mismas exigencias que nos hacen los sistemas educativos, sobre todo las políticas nacionales que hablan de la calidad de la educación, ¿no? Entonces, tanto los maestros como los alumnos, pues estamos sometidos a fuertes cargas de presiones, de exigencias, que obviamente pues nos van a generar una serie de patologías, quizás momentáneas, pero que sí se deben de atender. Y la forma como nosotros las atendemos, pues es a través de empezar a tratar de resolverlo de manera rápida, y la manera de resolverlo de una forma rápida es quizás consumir este tipo de sustancias legales. Para completar la respuesta a la otra pregunta, las drogas ilegales pues ya las conocemos, son las de oídas, de oídas. Claro. No, claro. Pues es lo que conocemos pues como marihuana, cocaína y todo el espectro de drogas que de alguna manera, bueno, están señaladas por la ley, ¿no? Sí, bueno. En el caso de los adolescentes es una situación muy vulnerable. Precisamente su situación, su condición del pensamiento mágico, más esa falta de percepción del riesgo, en que a mí no me puede pasar, nunca me ha pasado, no creo que me vaya a ocurrir. Que eso suena igualito a los embarazos, ¿eh? Exacto. Suena igualito, sí. Y entonces yo afortunadamente, bueno, pues, y como parte de mi trabajo, me toca platicar mucho con los adolescentes y me entristece mucho las respuestas que ellos me dan cuando uno trata de abordar, trata de transmitirles este mensaje de que este apego a este tipo de adicciones que están relacionadas con drogas, ellos lo consideran como que es una etapa de la vida. O sea, ellos dicen que es algo que tienen que vivir como parte natural de su vida, natural y social. Entonces tú dices, no, bueno, pues ¿dónde es natural? ¿En qué lugar es natural someterse a una situación adictiva para luego decir, pues así es como nos toca vivir, ¿no? Qué fuerte. Claro que sí, ¿no? O sea, a mí me llama mucho la atención y obviamente me entristece precisamente porque si detectamos no solamente la falta de conciencia de riesgo en este tipo de conductas, sino además una naturalización del pensamiento, o sea, una naturalización de la situación adictiva, ¿no? Y es que hablando de lo que tú le estás precisamente preguntando a los radioescuchas, precisamente está relacionado mucho con la cultura que les están inculcando en las familias a nuestros adolescentes, ¿no? Muchos de ellos me comentan pues que ellos ven natural el consumo, por ejemplo, de la marihuana, porque pues en sus casas tienen a sus tíos que incluso tienen en las macetas, tienen una serie de plantitas. Pues sí, lo que ellos de alguna manera van a estar de alguna forma consumiendo, ¿no? Yo en los trabajos precisamente que hacemos en las escuelas, normalmente me gusta tratar de comprobar con los chavos que efectivamente hay una serie de situaciones que estamos tendiendo a entenderlas como normales, ¿no? Y entonces yo les hago precisamente esa pregunta. A ver, levanten la mano los que en su casa, alguien de sus familiares, fuma. ¿Y qué crees que encontramos? Que aproximadamente arriba del 80% de los chavos levantan la mano prácticamente todos. Porque es prácticamente una conducta normal. Pero luego les decimos, bueno, levanten la mano los que en sus casas alguien de sus familiares consume alguna cerveza, consume vino. Y encontramos los mismos resultados, ¿no? Arriba del 90% de los chavos que asisten a las charlas levantan la mano. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que de alguna forma, pues el contexto sí está muy relacionado a que los chavos entiendan
de una visión muy natural, entiendan que este tipo, sobre todo las drogas legales, pues es muy normal Sí. el consumirlas, ¿no? Sí. Y entra aquí algo muy interesante con lo que estás diciendo, David, además de lo que pasa con el contexto familiar, que vamos a ahondar en ello, como en este margen de normalidad con su edad, cuando tú no lo estás planteando como de acuerdo a este rango de edad, eso es parte de lo normal. Lo que me asusta mucho, además, es cómo es normal para pertenecer a mi grupo de amigos, ¿no? Cómo el consumo de algo es normal para que yo sienta pertenencia con mi equipo. Nos vamos a quedar con este tema abierto para irnos a nuestro primer corte. Les recuerdo los teléfonos a los que se pueden comunicar: 3640-2131, 3641-7414. Vamos a corte, regresamos en un momento. Estamos de regreso en ¿Y tú de qué quieres hablar? El tema del día de hoy es adicciones y violencia, cómo prevenirlo con nuestros jóvenes. Le quiero agradecer a las personas que se están comunicando, tanto por vía telefónica como por redes sociales. A Juan Saldaña dice: considero que son muchos elementos los que influyen en este tipo de prácticas. El entorno donde viven, ciudades más grandes con espacios más reducidos, inseguridad, violencia. Por otra parte, los medios incitan a la violencia misma con los contenidos noticiosos o de diversión y entretenimiento, que bueno, creo que aquí se puede incluir las películas, los programas, los juegos de video, por Dios, bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Y le agradezco también a Luis Alfredo, que este comentario lo deja en redes sociales. Va muy a la par con el comentario anterior. Dice: son muchos los factores, entre los principales la mala influencia de entornos familiares y amistades insanas. Y además le quiero mandar un saludo al señor René, que es el taxista que me llevó el día de ayer de la institución donde estaba dando la materia de maestría que me corresponde en Mérida. Me llevó del instituto al aeropuerto y pues quedé formalmente de decir que el señor René es el mejor taxista de Mérida. Entonces, pues sí, sí, señor. Bueno, sí. Sí lo es. Y fue una plática muy agradable. Señor taxista. Sí, claro. Tiene su chiste ser taxista. Claro. Bien. Mis radioescuchas, bueno, también para mis personas en redes sociales que igual están escuchándolo vía internet. La pregunta que les tengo en este momento, quiero su opinión. Díganos si ustedes creen que la violencia y las adicciones son más propensas en los hogares donde estamos viendo como ejemplo estas conductas. Les recuerdo los números a los que se pueden comunicar: 3640-2131, 3641-7414. Está conmigo el psicólogo David Mercado Prieto, es asesor y gestor en áreas de salud y educación para el municipio de Zapopan y también en la Universidad de Guadalajara. David, se queda un tema abierto que es importantísimo que chequemos por qué los adolescentes están más vulnerables y entra aquí algo muy delicado que es el sentido de pertenencia, ¿no? Así es. Precisamente el adolescente, como otra de sus características, es que está conformando, está tratando de integrar, está construyendo su personalidad. Sí. No la tiene construida. Él parte de un modelo básico donde él era el niño dentro de una familia, quizás con una serie de valores, con una serie de estereotipos, con una serie de roles de género, pero de pronto entonces él dice: bueno, yo ya estoy llegando a cierta edad en la que yo ya no me veo como niño ni tampoco me veo como adulto, ¿no? Sí. Pero sí quisiera ser adulto, ¿no? Entonces... jura que es adulto, ¿no? Sí, sobre todo el adolescente rebelde exige, ¿no? Tiene esa característica de exigir, de creer precisamente parte del pensamiento mágico. En esa parte está desarrollando también el pensamiento científico, entonces, pero solamente algunos aspectos de él, entonces... ¿Te refieres con pensamiento científico a la parte de ensayo y error? Exacto, ¿sí? Así es, donde de pronto él afirma una serie de situaciones y considera que como él las está planteando es la manera correcta, ¿no? Bueno, entonces en este proceso de tratar de integrar su personalidad, pues obviamente él a donde recurre, pues yo normalmente le llamo así, al closet,
el closet de roles, el closet de oferta social con respecto a las expresiones de personalidad, a las expresiones afectivas, o sea, y él en el closet empieza a buscar cuáles pueden ser los mejores modelos a los que él con los que él puede conformar su personalidad, ¿no? Coincido con las opiniones de los radioescuchas en el sentido de que efectivamente dentro de ese closet los principales roles que le ofertan a los adolescentes y a los jóvenes, pues están una serie de roles y estereotipos que están muy relacionados con la con el fenómeno adictivo, sobre todo en el sentido de que esos roles tradicionales, esas personas, esos modelos, pues en algún momento dado de su vida están involucrados en situaciones de consumo de drogas, ¿no? Sí. Y en otras ocasiones son personas que de alguna manera utilizan la violencia como parte de su ejercicio de vida, ¿no? Pero aquí entraría algo interesante, David, y que creo que nos hace como foco de alerta, porque si bien la familia está influyendo para que esto se facilite, o sea, se dé de una forma más normal, bueno, suena muy feo si pensamos en adicciones y en violencia, pero ciertamente no solo los adolescentes en hogares que tienen este modelo son quienes caen en este cuadro. No, claro que no. Porque son muchos los factores que te pueden llevar a eso. Todos los adolescentes están propensos y vamos a decir que no, la situación económica, quizás la situación cultural o la situación religiosa, no vienen a ser un distintivo. Como lo manejamos nosotros a través, por ejemplo, el trabajo que hacemos nosotros en el municipio de Zapopan, a través de este proyecto de brigadas juveniles, nosotros hablamos de una perspectiva, un enfoque de riesgo, ¿no? Sí. Donde nosotros decimos, bueno, hay una serie de factores, como bien también lo comparten los radioescuchas, hay un montón de factores que en un momento dado van a predisponer a este tipo de conductas adictivas y del ejercicio de comportamientos violentos, pero también hay otra gran serie de factores que van a inhibir, que van a reducir el impacto o que van a evitar que aparezcan este tipo de cosas. Pero en el enfoque de riesgo entendemos que no porque una persona esté en las mejores condiciones sociales, económicas, no por eso quiere decir que no es propenso, no quiere decir que no en un momento dado va a involucrarse en una de estas situaciones, ¿no? Sí, y hay kilos de detonadores adicionales, porque ahorita estamos hablando exclusivamente del ejemplo, pero ¿qué pasa con una mala comunicación? ¿Qué pasa con, bueno, dentro de comunicación, el no acercarse al joven y que se esté refugiando exclusivamente en su grupo de amigos? Bueno, habrá... Sí, precisamente en el tratar de aprender los roles, este periodo de la adolescencia y ese tránsito en la primera etapa de la juventud le permite al adolescente identificarse con sus pares. El adolescente se identifica con sus amigos y lo más peligroso, Mónica, es precisamente que el adolescente le hace más caso al adolescente, o sea, a sus propios amigos, que al papá, que al hermano mayor, que al maestro o que a los adultos, ¿no? Sí, no, bueno, es que está el famosísimo mi papá está loco, mi mamá está loca, ¿no? Ajá. Entonces, y lo que dice mi amigo fulanito es ley. Ajá, y es ley porque se ve que él se comporta de manera segura, se ve que él lo hace y no le pasa nada, se ve que él lo hace y lo admiran, o sea, tiene una manera quizás de relacionarse con los demás que yo quisiera tenerla, y entonces se vuelve mi centro de referencia en el adolescente, ¿sí? Pero no referencia nada más en lo positivo, sino entre ellos mismos se vuelven centros de referencia, sobre todo en la cuestión negativa. ¿Por qué? Porque él ya lo hizo y ya demostró que no pasa nada. O sea, la falta de percepción de riesgo, de alguna manera, en inicios del pensamiento científico, decimos en el ensayo y el error, él ve que las consecuencias no son inmediatas. Y es que ese es el principal problema de esto. El principal problema de esto es que las consecuencias no se presentan de manera inmediata, sino que los efectos más negativos de este tipo de situaciones los tenemos hasta un muy largo plazo. No, bueno, a menos de que sean otro tipo de situaciones de riesgo, que en donde ya entra la adrenalina y demás, ¿no? Ahorita, bueno, tal vez, en sí no tengo idea qué tan común
es en esta época, pero lo que me pasó por la mente, David, fue los juegos de arrancones que empiezan en los 50 y lo vemos en las películas, ¿no? Donde el riesgo sí es inmediato, o sea, la persona se puede estampar y puede perder la vida en ese momento. Pero ahí la adicción es a la adrenalina. Así es, y como en ese momento a él no le pasa nada malo, pues se lo sigue haciendo. ¿Verdad? Pero pues qué peligroso. Entonces ahí es donde está el mecanismo de retroalimentación. Sí. Entonces fíjate, por ejemplo, nosotros entendemos a las adicciones como una serie de dependencias que en un momento dado pueden traer graves consecuencias en la vida, y estas consecuencias van desde lo leve hasta lo más grave, y le llamamos espectro adictivo precisamente porque nos podemos hacer adictos a muchas cosas, ¿no? Pero nosotros socialmente valoramos, ¿no? Y decimos, bueno, ¿cuál es el nivel de letalidad, por ejemplo, de un comportamiento adictivo, ¿no? Pues obviamente por eso nos preocupan más las adicciones que están relacionadas con las drogas legales y con las drogas ilegales, ¿no? Sí. Porque los efectos de ellas al mediano y a largo plazo pues vienen a ser devastadores. Pero sí, también en alarma, dentro del riesgo, si bien no con cuestiones letales, qué impacto está teniendo en su núcleo familiar y en el núcleo social. Y ahí es donde entra ya luego el tema de violencia. Así es. ¿Sí? Porque el riesgo, bueno, no nada más es que el chico muera, el riesgo es que se convierta en un delincuente. Y dejamos este tema abierto. Les recuerdo, el tema del día de hoy son adicciones y violencia, cómo prevenirlo con nuestros jóvenes. Y en este tema, pues tengo el privilegio de que esté un experto en el área, que es el psicólogo David Mercado Prieto. Se pueden comunicar a los teléfonos 3640-2131, 3641-7414 para darnos su opinión. Vamos a corte, regresamos en un momento. Eres un ángel maldito. Estamos de regreso en ¿Y tú de qué quieres hablar? Y el tema del día de hoy es adicciones y violencia, cómo prevenirlo entre nuestros jóvenes. Les recuerdo los teléfonos a los que se pueden comunicar: 3640-2131, 3641-7414, porque es muy importante que nos den su opinión y que nos compartan situaciones concretas, reales, dudas reales, respecto a qué está pasando en esa temática con nuestros conocidos, con nuestra familia. Y aprovechar así tal cual, si tienen alguna duda, pues está aquí un experto en el área, es un profesional que aborda este tipo de situaciones con nuestros jóvenes y pues hay que sacarle provecho a David. Agradezco mucho al señor Antonio López. Él hizo favor de comunicarse con nosotros y nos dice: soy padre de familia y trato de influir y brindar un entorno amoroso, respetuoso y libre. Sin embargo, no podemos prohibirles que no hablen con sus compañeros, que no vean televisión, nunca, ni que naveguen por internet. Así que creo que ser ejemplo sano para ellos es básico. Totalmente de acuerdo, señor Antonio. Y vamos a profundizar en alguno de estos aspectos en nuestro tema. Hay algo aquí que es muy importante que analicemos dentro de esto que se está manejando con adicciones, con el tema de violencia. Y te tengo que hacer una pregunta, David, para también aterrizarnos en información, ¿no? ¿Es determinante el tema de género para que nosotros empecemos a imaginar con quiénes es más sencillo que se dé una adicción? O sea, bueno, va mi duda completa, ¿no? Como una creencia personal, yo podría creer que es mucho más probable que pase con los niños, varones, pero en la realidad, en lo que tú estás viendo en las escuelas, en los números que ustedes tienen, ¿qué pasa con esto? Bueno, mira, la realidad es de que el creer en este tipo de cuestiones, sobre todo cuando uno trata de abordar la perspectiva de género, de que en algunas situaciones alguno de los dos géneros es vulnerable, hemos encontrado que efectivamente es un mito que se está rompiendo. Ya no hay alguna preferencia de género específica, tanto para el fenómeno de la adicción como para el fenómeno de la violencia, ¿no?
Incluso, bueno, pues estuvimos atravesando, y digo, estuvimos atravesando aquí en México porque nosotros le estamos entrando apenas a este modelo neoliberal que pues básicamente es parte de la gran responsabilidad en este tipo de problemáticas sociales. Estuvimos transitando a ese modelo donde empezamos de alguna manera a reconocer, sobre todo nosotros que somos del género masculino, pues una serie de situaciones que anteriormente se le habían negado al género femenino. Pero como lo explicábamos hace rato con respecto a los adolescentes, no solamente se fueron los aspectos positivos en la cuestión de género, sino también aquello negativo, como por ejemplo el consumo de alcohol, ¿no? No quiere decir que antes no hubiera mujeres que consumían alcohol de manera desmedida y que las conocíamos como las borrachitas, ¿no? La guayaba y la tostada, ahí están. Exacto, ¿no? Que es un prototipo de ese esto. es el mejor ejemplo de que no es nada nuevo, ¿no? Exacto. El asunto es de que la tolerancia social en ese sentido se ha vuelto más laxa, sobre todo para las mujeres. Es decir, ya no es, a nivel de percepción social, ya no es un aspecto negativo que la mujer consuma alcohol, que la mujer consuma marihuana, que la mujer consuma cocaína. Es como un ponerse a mano, ¿no? Sí. Socialmente así se le entiende. Entonces, yo incluso en algún momento hice un estudio muy sencillo con algunos estudiantes de bachillerato, y me sorprendió el resultado porque en ese estudio que yo hacía, que quizás no tiene los rigores científicos, ¿no? Sino más bien como sondeo. Como un sondeo, como una estadística descriptiva, precisamente. En ese estudio resultaba que las chicas estaban consumiendo más bebidas, o sea, que un porcentaje mayor de chicas estaba consumiendo bebidas alcohólicas que de chicos. Uy. Entonces, este tipo de cosas nos hace entender que efectivamente no hay ahorita en esta situación, no hay una preferencia de género que se considere que está más vulnerable. Yo creo que el nivel de vulnerabilidad es en el mismo nivel, en el mismo porcentaje en ambos géneros. Sin embargo, yo voy a decir, pudiera atreverme a hacer esta referencia de que la mujer sí sería de alguna forma un poco más vulnerable, en el sentido de que se le sigue bombardeando, se le sigue a nivel ¿criticando? A nivel de mercadotecnia, ¿no? Vaya, sí. O sea, algo que es muy delicado, que pone en vulnerabilidad a nuestros chicos, es precisamente este otro aspecto, tanto adolescentes como jóvenes, que se ha buscado relacionar el consumo de una serie de drogas legales e ilegales con el factor recreativo. Sí. Entonces los chavos dicen, ¿cómo estuvo la fiesta? No, pues no hubo nada que tomar, no hubo, entonces estuvo bien aburrida. Y entonces los chicos empiezan a crecer con la falsa creencia que si ellos no consumen alcohol o no consumen algún tipo de estas cuestiones, pues entonces no se están divirtiendo. E incluso hasta a nivel de condicionamiento, ¿no? Claro. O sea, te estás condicionando a que solo con alcohol hay diversión, y así esto es. Va tanto a nivel psicológico como físico. Como condicionamiento. Así es, entonces el chavo genera una mala percepción del aprovechamiento del tiempo libre, de la utilización del espacio recreativo, que es muy necesario. O sea, tú comentabas por ahí que, pues, o alguien comentaba de los radioescuchas, que efectivamente las condiciones sociales, las casas que tenemos, las exigencias en los horarios laborales de los padres, pues nos dejan vulnerables. Ahora le sumamos el fenómeno de la violencia que se ejerce de manera sistémica en nuestras colonias, y entonces tú dices, bueno, yo no voy a poner en riesgo a mi hijo dejándolo que esté en la calle o que salga solo, y entonces los mantenemos encerrados en nuestras casas y en casas pequeñas, y entonces para que ellos puedan utilizar este tiempo, el poco tiempo que tienen, de manera creativa, pues los tenemos con los videojuegos, los tenemos con el internet, los tenemos como vienen a sustituir precisamente la interacción que deberían de tener ellos en nuestras calles, ¿no? Sí. Y ahí me brinca una duda que, híjole, en serio me hace mucho ruido esto que te voy a preguntar. ¿Puede estar un adolescente ocultando una adicción? O sea, bueno, a lo mejor me salgo un poquito, pero es que la duda la tenía desde tu tema anterior. ¿Está ocultando una adicción? Bueno, obviamente la está ocultando, porque no es
legalmente permitido esto. Y tampoco es bien visto, ¿no? Ni los visto. papás lo van a aceptar. Claro, pero ¿cuánto tiempo puede un adolescente estar ocultando esto? Esto, bueno, aunque nos mueva mucho el tapete, pero si nos aterrizamos en realidad, tal vez la gente que nos esté escuchando nos diga o lo piense, esto nunca me va a pasar, esto no es cierto. Claro. Eso sí, yo sé que le pasa a fulano, pero a nosotros no. ¿Sí? No entonces, mi hijo es incapaz de, ¿no? Y puede estar pasando y pasando y pasando el tiempo y que yo no me esté dando cuenta. Claro. Desafortunadamente llega a ocurrir que carecemos nosotros de una serie de habilidades para poder comunicarnos al interior de nuestras familias. No solo de manera verbal, sino comprender, recibir los mensajes no verbales. Sobre todo eso nos cuestan más trabajo, porque la forma como nosotros manejamos el estrés, la ansiedad y la depresión es a través de sustituirlos por programas de entretenimiento, ¿no? Entonces, en lugar de establecer el contacto comunicacional con los miembros de mi familia, prefiero pasarme horas viendo programas de televisión o escuchando música o cosas por el estilo. Y entonces, distractores en general que de alguna manera impiden o son el ruido que evita que en un momento dado nos percatemos de una serie de conductas que el joven y el adolescente van a empezar a manifestar y que son tradicionalmente tipificadas como características de un chavo que está consumiendo drogas, ¿no? Sí, bueno, antes de que nos diga las características, porque lo considero muy importante, esto para los papás, ¿no? Para los padres de familia, no tenerle miedo a la verdad, David, porque hay ocasiones, yo me lo encuentro mucho, a lo mejor en un contexto, no a lo mejor, totalmente, en un contexto mucho más light, en sentido de manejo de conducta, que es mi trabajo en área laboral, manejo de emociones y demás, pero le tenemos tanto miedo a la verdad, que me ha pasado el que la persona esté escuchando literalmente, es que me siento de esta manera, y que la respuesta sea, no es cierto, no te sientes así. A ver, espérate, ¿cómo que no es cierto y no me siento así, no? Si te lo estoy diciendo. En familias pasa mucho, con los papás pasa mucho. El tenerle tanto miedo a la verdad, que aunque el niño esté gritando, pélame, ponme atención, y sea una negación del tamaño del mundo, ¿no? Nos vamos a ir a nuestro último corte. Les recuerdo, el tema del día de hoy es adicciones y violencia, cómo prevenirlo con nuestros jóvenes. Vamos a hacer un cierre espectacular con el último segmento, porque vamos con ¿y qué vamos a hacer al respecto, no? Okay, ¿Qué vamos a hacer al respecto? Les recuerdo los teléfonos a los que se pueden comunicar: 36 40 21 31, 36 41 74 14, y también por redes sociales, Facebook, Twitter, me encuentran Mónica Gudiño Cabrera. Vamos a corte, regresamos en un momento. Regresamos a ¿y tú de qué quieres hablar? Nuestro último segmento. Queda un tema abierto en este tema que estamos tratando, que es adicciones, violencia, cómo prevenirlo en nuestros adolescentes. Un tema que es muy delicado, que es la negación, ¿no? El tenerle miedo a la verdad. Y que, aunque nos suene muy extremo, en serio, póngale atención, no hay que sacarle a la verdad. Bueno, y es tema de nuestro querido Maestro Jesús, la verdad nos hace libres. Exacto. ¿Por qué le tenemos miedo a la verdad? Sí, de alguna manera nosotros, nuestras familias, nos da temor en un momento dado enfrentarnos a una situación que en un momento dado nosotros quizás nos percibimos como que no tenemos la capacidad psicológica, la capacidad estratégica para poder abordarlo, ¿no? Quizás nunca nos ocurrió en la familia nuclear, ¿no? O sea, de la que venimos. Sí. Y ahora nuestra familia ocurre en un momento dado, bueno, ahora sí que pudiera ser más fácil creer que no está pasando nada a pensar que tengo el problema y no sé qué hacer, ¿no? Sí. Algunas de las características que puede presentar un adolescente que está consumiendo ya algún tipo de sustancia ilegal o que está alcoholizándose, pues bueno, es que este adolescente tiende a apartarse más. Digo, si de alguna manera los medios los canales de comunicación familiar ya están atorados familiarmente, y todavía este joven, este adolescente, se empieza a aislar más, o sea, se encierra más en su cuarto, no convive en algunas situaciones familiares, ya no convive igual.
Otra cosa es que las características físicas es que la mayoría de este tipo de cuestiones de drogas lo van a llevar a disminuir su apetito, o sea, el adolescente de alguna manera va a consumir menos alimentos, ¿no? Puede también en un momento dado tener periodos de irritabilidad, cuando antes sí los presentaba quizás, pero detectamos como que no es el mismo nivel de irritabilidad. Que sea más extremo, porque también en los adolescentes nosotros lo vemos como algo común. Hay altibajos emocionales y puede de repente ponerse gritón. Exacto. Pero cuando ya va a algo más extremo de cómo y quizás por cuestiones ilógicas, ¿no? Que en un momento dices, bueno, no tenía por qué haberse frustrado, no tenía por qué haberse irritado ante tal situación. Entonces, de alguna manera, pudiéramos en un momento dado sospechar que nuestro adolescente está que ya se inició en el consumo de algún tipo de drogas, ¿no? Bien. Si tenemos este tipo de dudas, ¿cuál es la sugerencia que se hace una vez que nosotros empezamos a dudar con más fundamento? Con más fundamento. Sí. Yo recomendaría principalmente que si nosotros de alguna manera ya empezamos a sospechar que nuestro muchacho, nuestro joven, nuestro adolescente, que se haya iniciado ya en el consumo de alguna droga legal o alguna droga ilegal, no está de más, ¿no? Yo creo que no tiene problema acudir a un profesional de la salud, sea del área que sea nutrióloga, médico, psicólogo, y de alguna manera comentarle a ese profesionista de la salud nuestras dudas y que él en un momento dado pueda establecer el canal de comunicación con nuestro adolescente en el sentido de facilitar las cosas, ¿no? Pudiéramos creer que es más fácil preguntarle directamente al joven, ¿no? En un momento dado nos puede ocurrir de que sí nos diga, que nos diga de que sí lo está haciendo o lo hace. Pero regularmente el adolescente, el joven no lo va a reconocer delante de sus papás, ¿no? Bueno, y ahorita me quedé pensando, ¿y si es hombre más lo niega, no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Claro, porque de alguna manera, pues eso afectaría lo que él cree de sí mismo, que ya es autónomo, que ya se puede autorregular y todo lo demás, ¿no? Ok, ¿desde qué momento es sugerido que tengamos acercamiento, cultura de prevención con nuestros hijos? La cultura de prevención, yo recomendaría que no hay que esperar a cierta edad o a cierto tiempo. El principal problema que tenemos nosotros como personas y que no es exclusivo de los jóvenes y de los adolescentes es que nadie nos educa para el manejo adecuado de las emociones. O sea, tenemos una grave falta de formación en el manejo, sobre todo de las emociones negativas, por ejemplo, el manejo de la tristeza, el manejo de la ira, el manejo de la frustración, la tolerancia. Entonces, yo diría, no te tienes que esperar a que tu hijo se inicie en una situación problemática que luego se puede convertir en una situación más grave para desarrollar habilidades en el manejo de las emociones. La edad sería de ya, no tengo que esperarme, o sea, mañana mismo, en un rato mismo, hay que averiguar, hay una serie de servicios increíbles que muchas veces nosotros por no tener la habilidad de encontrar la información, no nos damos cuenta, pero hay muchas instituciones que dan talleres para el manejo de emociones, para aprender a resolver problemas de manera más práctica. ¿Instituciones como cuáles, David? Pudiéramos manejar, por ejemplo, los DIFs de cada municipio, en las propias instituciones, por ejemplo, como el IMSS, hay algunas pláticas, hay algunos momentos en que realizan este tipo de talleres, pero obviamente, bueno, esto es más propio de los psicólogos, ¿no? En un momento dado yo puedo decir, bueno, no encuentro alguna oferta que sea gratuita, pues bueno, vamos buscando algo que con algún psicólogo que ya se dedica de manera normal a este tipo de trabajos y vamos pagándole. Yo creo que no puedes escatimar en un momento dado decir que es muy costoso ir y pagarle al psicólogo para que me ayude a desarrollar una serie de habilidades, cuando en realidad te va a costar mucho, y no solamente a nivel monetario, cuando tu hijo o tu joven empieza a presentar estas dificultades de manera agresiva. Y algo que me parece
importantísimo y determinante en cuanto a lugares que nos pueden ayudar. El mismo programa en el que estás interviniendo tú es a partir de las escuelas. Así ¿no? es. O sea, el municipio lo que está haciendo es apoyando escuelas para que se hagan este tipo de movimientos y me parece genial. ¿Tiene dudas? Vaya a la escuela de su hijo y pregunta por ese tipo de programas. Claro, ahora dentro de las escuelas también hay un área que se llama orientación educativa, a donde los papás pueden acudir. Perfecto. Muchísimas gracias, David, No, por al haber contrario. estado el día de hoy aquí con nosotros. Quiero leer por último una pregunta que no es cierto, un comentario que nos hacen llegar el ingeniero Rodrigo Fernández vía redes sociales. Nos dice, como siempre, el deporte y la educación son las mejores vías para apartar las drogas de la juventud. Muchísimas gracias a todas las personas que se comunicaron en redes sociales, a Tere Gudiño, Ángela Gómez, Liz Prieto, Luis Alfredo, William Wallace, Rubén Gutiérrez, Tere González, Lupe Padilla, Erika de la Vega, Nayeli Cárdenas, Roel Muñoz, Isaac López, Graciela Gudiño, Gerardo de la Cruz, Norma, Laura y Manuel Domínguez. Gracias por haber estado Muchas gracias. el día de hoy con nosotros. Se queda el tema abierto, David, porque hay mucho todavía que trabajar aquí, específicamente el tema de la violencia. Encantados. ¿Sí? Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a toda la gente que nos escuchó. Les recuerdo, mi nombre es Mónica Gudiño Cabrera. Me encuentran en todas las redes sociales, Mónica Gudiño Cabrera, y en Twitter como Moni Gudino. Gracias, nos escuchamos la próxima semana.